Nos encontramos en la semana 21, estamos hablando acerca de la ley del legado y de la vida de Jesús. Hoy es miércoles, es día 3. Les voy a compartir el pensamiento del liderazgo que corresponde para el día de hoy, que dice de la siguiente manera. Los líderes depositan su legado en personas. Se los repito, los líderes depositan su legado en personas. Y la lectura bíblica se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, que dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si nosotros quisiéramos ahorita cambiar a la vida de las personas de aquí a unos 100 años en el futuro, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Qué harías tú? Y si las quisiéramos cambiar de aquí a 1000 años en el futuro, seguir impactando, y de aquí a 2000 años en el futuro, ¿cómo lo haríamos? ¿Crearíamos una cápsula en el tiempo? ¿Sería con alguna biblioteca? ¿Fundaríamos una universidad? ¿Cómo podemos influir sobre la vida de las personas 100 generaciones después de nuestra muerte? Bueno, pues esa es la tarea a la que Jesús se enfrentó y cumplió. Y fíjense, lo hizo sin escribir ningún libro, ni edificó escuelas, ni fundó instituciones. Los hombres eran su método. El éxito duradero requiere sucesores. Ahora bien, una de las grandes ironías es que Jesús escogió personas como el instrumento por medio del cual iba a alcanzar a todo el mundo. Eh, Algún día cuando estemos frente a Dios, tal vez podamos preguntarle por qué escogió seres humanos falibles para una tarea pues tan importante, ¿no? Pero mientras tanto, pues debemos de aceptar que si Jesús quiso depositar su legado en personas, nosotros también tenemos que aprender el mismo método y practicarlo lo mejor que podamos. Si le funcionó y lo hizo de una manera apropiada y funcional, pues hay que replicarlo nosotros, así de sencillo, aunque no lo entendamos. Y para eso, pues te voy a compartir 4 puntos con el cual podemos trabajar en la vida de las personas, así como lo hizo Jesús. Primero, dio instrucción. Jesús estuvo enseñando normalmente a toda la gente con parábolas. Le enseñaba a las masas, educó y reprendió a los fariseos, instruyó de manera cuidadosa también a los discípulos. Más de la mitad del contenido de la Biblia tiene que ver con sus enseñanzas. El relato, por ejemplo, en el que cuenta la parábola del sembrador, yo creo que todos la hemos escuchado, nos da una idea de cómo enseñaba Jesús. Mediante el uso de las parábolas, le enseñaba a las multitudes y probaba su corazón. Sin embargo, en cuanto a los discípulos, les dio una instrucción mucho más profunda. Cuando le preguntaron sobre el significado de la parábola, él explicó en Marcos 4, 11 y 12, les explicó a los discípulos, a los 12 apóstoles: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces Jesús luego les explicaba la parábola a los apóstoles, revelando la profunda verdad contenida en la historia. Así que a las personas a las que les quería dar instrucción, o más bien les quería dejar un legado y quería que fueran los que continuaran, a ellos les daba instrucción, les explicaba todo a fondo, a detalle, para que captaran exactamente la idea como tal cual la quería decir él. Ese es el punto número 1. Luego llega la demostración. Una deficiencia de la filosofía educativa que se usa ahorita en las escuelas, en las universidades,
es que normalmente casi todo eso descansa en la instrucción solamente, en enseñar, pero no demostrar. Eh, si Jesús solamente hubiera enseñado a los discípulos y nada más, ellos nunca hubieran continuado su legado. Sin embargo, Jesús compartió con ellos su vida, se ocupaba de mostrar. Es, en la actualidad lo mencionamos, o yo se lo menciono mucho a las personas que van conmigo a los entrenamientos, como seguir a las personas que tienen los resultados, no a las personas que hablan bonito, porque ahí no llegan los resultados nunca. Hay que ser congruentes. Al examinar cómo hizo esto Jesús, podemos ver la proximidad de los discípulos que tenían con él, que ocurre en tres fases. Primero les decía, ven y ve, nada más, ven y ve. En esta primera fase, Jesús los invita a observarlo a él y a sus prioridades. Era una invitación para que ellos lo evaluaran. Luego les decía, ven y sígueme. Aquí en esta segunda fase, Jesús les pedía un nivel mayor de consagración. Por ejemplo, le pidió a los pescadores galileos que dejaran sus redes y le siguieran. Los discípulos aquí ya debían de ser algo más que observar, tenían que asociarse con él. Y por último, ven conmigo, que es la tercera fase. Aquí ocupó la mayor parte de los 3 años de su ministerio y requirió de los discípulos consagración y compañerismo. Entonces, el tipo de enseñanza que era más importante usado por Jesús fue el ejemplarizar, porque algunas cosas no se pueden enseñar, se captan. Es, no le podemos enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, a que no beban alcohol o a que no fumen, si nosotros lo estamos haciendo. No se enseña mediante la boca, sino que es mediante las palabras, sino mediante el ejemplo. Se capta, se sigue el ejemplo. Cuando los 12 apóstoles estuvieron en el nivel más alto de conexión con Jesús, estuvieron siempre presentes a su lado. Estaban presentes cuando Jesús enseñaba, cuando viajaba, cuando oraba, cuando comía con los pecadores, cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitaba a los muertos. Ahí vieron los 12 apóstoles que su enseñanza y sus acciones eran coherentes y aprendieron el cómo y el porqué de todo lo que hacía. Ese es el punto número 2. Había una demostración. El punto número 3, experiencia. Ya después de que era un ejemplo de liderazgo ante sus discípulos y de enseñarles las verdades espirituales, tampoco los dejó ya solos para que se movieran libremente. Gradualmente trabajó para irles dando cargos de liderazgo y darles una experiencia valiosa. No los dejó nada más así, les fue dando cargos, les fue dando oportunidades de mostrar su liderazgo, de ir practicando. Podemos ver la forma progresiva en que Jesús incluyó a los discípulos en su ministerio. Después de que hubieron pasado suficiente tiempo con él, les dio instrucciones a los 12 apóstoles, los invistió de poder y los mandó a ministrar en su lugar. Esto dice Lucas 9, versículo 1 al 6. Pero no mucho después envió a 70 discípulos de la misma manera. Esto dice Lucas 10, del 1 al 16. Envió a 70. La Biblia no lo menciona, sin embargo, pues creo que a los 12 apóstoles estaban incluidos dentro de este grupo de los 70. Y con esto Jesús lo que estaba haciendo era darles la oportunidad a los 12 apóstoles de practicar lo que les había enseñado y practicar el liderazgo de esos 12 con el resto de los 70, así como él lo había hecho. Les dio oportunidad para que generaran experiencia antes de que él se vaya, ¿no? Antes de que Jesús partiera. Ahorita en la actualidad nosotros queremos nombrar a algún líder, algún supervisor y rápido irnos nosotros del negocio sin comprobar todavía de que ya tiene experiencia esta persona, ¿no?
Fíjense cómo lo podemos ir tropicalizando nosotros cada uno de esto a nuestro negocio, a nuestro liderazgo. Igual, dar instrucción, enseñar nada más, luego demostrar con el ejemplo. Yo no le pido a mi equipo de poder, y ellos lo saben, no les pido que hagan ventas si yo no lo estoy haciendo. Ocupo primero ejemplarizar para que se den cuenta que sí es posible. No les puedo pedir que vivan algo que no estoy viviendo. No les puedo pedir que hagan ejercicio si yo no lo estoy haciendo. Y después que vayan generando experiencia poco a poco. ¿Ok? Y el punto número 4 y último, análisis. Jesús en repetidas ocasiones evaluaba el progreso que tenían los discípulos. Por ejemplo, después del regreso de los 70 que ya había enviado, los hacía rendir un informe, les dio instrucciones acerca de las prioridades y celebró con ellos. Esto dice en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 24. También les dio asesoría individual a sus discípulos, incluida la retroalimentación. ¿De qué trataba esa retroalimentación? Era acerca de su carácter, de sus capacidades. Por ejemplo, en el caso de Pedro, a quien elogió por su gran fe, esto dice Mateo 16, versículos 17 al 19. Lo elogió por su gran fe, pero también lo reprendió por la gran debilidad de su negación. Acuérdense que lo negó. Esto en Mateo 26, versículos 33 y 34. Entonces, en todo momento Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, les daba una retroalimentación específica de su carácter y sus capacidades. Para eso nosotros también igual requerimos estar dándole retroalimentación a los miembros del equipo, pero una retroalimentación buena, una retroalimentación sana, no andar mezclando cosas que no corresponden, ¿no? Ahora, puede ser que los discípulos no siempre hayan entendido todo lo que Jesús les dijo. Como actuaban o cuando actuaban de modo incoherente con lo que les había enseñado, pues se los hacía saber que en todo momento había que presentar la coherencia, la congruencia. Si nosotros tenemos el deseo de dejar un legado, requerimos buscar personas que lo continúen por nosotros. Hay que encontrar esas personas y pueden ser falibles, así como Jesús lo hizo con los discípulos. ¿Ocupamos los individuos adecuados y el proceso de preparación correcto para ellos? Sí, es verdad, pero eso no quiere decir que deben ser personas infalibles. Solamente cuando se haya derramado sobre ellos todo esto, podrán a su vez derramarse sobre los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Así de sencillo. ¿Ok? Cerramos el día de hoy con la pregunta de reflexión que dice, ¿quién continuará con tu legado? ¿Quién continuará con tu legado? ¿Ok? Aquí terminamos el día de hoy.